¿Te vas a comprar a un entrenador que está gordo? No, porque estás viendo que no se lo sabe aplicar con su caso. Él es Roger, cofundador de Mediatic, una agencia de contenido que hace solo 12 meses facturaban 3.000 euros al mes. ¿En qué punto estabais en ese momento y en qué punto estáis ahora? Hace un año y pico cuando estábamos en unos 3.000 al mes y ahora aproximadamente los últimos 3 meses pues en 22. Me acuerdo de una frase literal que decíamos con mi hermano cuando hablábamos con unos clientes, no, nosotros te hacemos vídeos. Claro, eso tiene muy poco valor. En una charla de media hora la visión te cambia por completo. Cada secuencia, cada historia que te da una persona es un 1% más de probabilidades de que te compre. Ahora me encuentro con la gente y el primer comentario es como, ostras, estáis a tope. Y digo, bueno, estoy a tope porque lo estoy enseñando, pero yo llevo meses a tope. Simplemente ahora lo estoy viendo y ahora piensas en mí. La vida, puede cambiar todo muy rápido. Yo hace un año no estaba en la situación en la que estoy ahora y seguramente de aquí a un año esté en una situación mejor a la de ahora. Hoy estoy aquí con Roger, el cofundador de Mediatic. Hace exactamente un año y 48 días grabamos un vídeo aquí mismo haciendo un plan de acción para los próximos meses. Bueno, en este caso lo hicimos para el año pasado, con el objetivo de escalar la agencia. ¿En qué punto estabais en ese momento y en qué punto estáis ahora? En cuanto a facturación, hace un año y pico cuando estábamos y tuvimos esa charla, estábamos en unos 3.000 al mes y ahora aproximadamente los últimos 3 meses pues en 22. 22.000, qué bueno, brutal. Nada, Roger, me gustaría que contaras un poquito tu experiencia trabajando conmigo y también por la parte de cómo has vivido este crecimiento, y creo que podemos hablar bastante de temas con los que la gente que está emprendiendo va a conectar bastante, sobre partes de sentirse estancados, etcétera. Y un poquito quiero saber cómo lo has vivido tú desde dentro, cómo estabas en ese momento y cómo estás ahora y cuáles son los siguientes objetivos. Así que, si quieres, vamos a ello. La primera pregunta que tenía para ti es ¿qué te frenaba en ese momento cuando estabais empezando con la agencia y ya os lo estabais empezando a tomar en serio, a estar creciendo más? ¿Y qué cambio de perspectiva tuviste con esa charla que tuvimos hace un año y pico? Bueno, antes de empezar también comentar que aquí falta una pieza muy importante que es mi hermano, que ahora mismo está en otra área y haciendo otras cosas y no ha podido estar en esta entrevista, pero pues hace un año lo que más nos notábamos es sobre todo, como creo que se sienten muchos emprendedores, ¿no? Que es el hecho de sentirte solo, perdido. Cuando tenemos ciertas charlas de mentoría en las cuales nos ayudas, pues al final vemos esa claridad y es algo que creo que es fundamental para avanzar. O sea, respecto a hace un año atrás no ha cambiado muchas cosas en cuanto al servicio, simplemente ha cambiado en cuanto a la claridad. Nosotros ahora mismo tenemos más claro hacia dónde podemos escalar, hacia dónde podemos crecer, cosa que hace un año pues no teníamos como esa línea o ese camino que seguir. ¿Cómo ha ido cambiando el negocio con el tiempo y en qué partes sientes que os he podido ayudar más, aparte de la claridad, sino ya en cosas un poquito más específicas? Pues realmente todo va cambiando bastante día a día, en el sentido de que cada vez te tienes que ir adaptando un poco más y cada vez al final cambias algo, luego te das cuenta de que hay un cuello de botella en un sitio, vuelves a cambiar otras cosas y así vas mejorando y luego echas la vista atrás y dices, joder, en un año he cambiado mucho, porque ahora yo giro la vista atrás y he cambiado mucho. Yo sí me tengo que dar en quizá mi parte, porque al final mi hermano y yo lo que hemos hecho ha sido dividir como 2 áreas dentro de la agencia. Él se encarga más del fulfillment y yo me encargo más de la parte comercial, de que todo lo de la agencia tenga que salir hacia adelante en cuanto a la imagen que se proyecta. En mi parte me ha ayudado mucho en cuanto a la claridad en ventas, porque al final es algo que nunca me había formado en ello, nunca me he formado de hecho, y ha sido gracias a conversaciones contigo de saber cómo encarar esa conversación, cómo aumentar la tasa de cierre, cómo realmente poder dominar una llamada de ventas con total tranquilidad, cosa que hace un año pues podía decir el precio y cuando decía el precio era algo que me sentía incómodo, ahora lo digo con una naturalidad tremenda. Sí, como tú has comentado, tu hermano Esteban se encarga más de la parte de operativa y tú te encargas de la parte de ventas, que es una de las primeras cosas que yo vi y que os comenté, de decir, no tiene sentido que los dos estéis haciendo tareas similares, por mucho de que muchas veces queramos abarcar todo. Precisamente por eso sois 2 personas y no una, ¿no? Para cada uno cubrir unas cosas en específico y cada uno ser mejor en esas cosas, que es justo lo que estábamos hablando el otro día, de que para crecer toca soltar el control y aunque puedan haber problemas y pueden pasar cosas que no son agradables, pues es parte de escalar. Bien, qué bueno, Roger. ¿Y cómo ha cambiado también el tema del cómo paquetizáis o cómo lo ofrecéis? ¿Sientes que ha habido mucha diferencia entre
cómo vendíais antes el mismo servicio, porque el servicio de creación de contenido era muy similar a día de hoy, es decir, el enfoque que lleváis con los clientes es diferente, lo vendes de una manera diferente, porque hay mucha gente que me pregunta eso, cómo se posiciona la oferta de una manera diferente para que suene más llamativa para el cliente. Yo creo que has dicho una palabra clave que es muy importante para todo el que nos esté viendo, que es el enfoque. Y es al final un mismo producto, un mismo servicio, le puedes dar un enfoque u otro y va a cambiar muchísimo la percepción que va a tener una tercera persona de ese servicio o de ese producto. En nuestro caso sí que ha vivido un cambio bastante grande, porque al final creación de contenido puede parecer algo muy simple, algo que dices, ostras, me pongo con un móvil, grabo 4 cosas y es creación de contenido. Y si lo vendes así, seguramente la otra persona vaya a percibir un valor mucho menor al que realmente tiene. En cambio, si tú eso lo vendes como que gracias a ese contenido vas a tener una visibilidad mucho mayor a la que estás teniendo antes de contratarme a mí, y gracias al contenido que te voy a hacer vas a conseguir elevar tu facturación, escalar en ventas y todo, pues creo que el valor de ese servicio cambia mucho. Y ahí es una cosa en la que también nos has ayudado muchísimo, porque al final nosotros antes era como, me acuerdo de una frase literal que decíamos con mi hermano cuando hablábamos con unos clientes, no, nosotros te hacemos vídeos. Claro, eso tiene muy poco valor. En cambio, pues ahora yo mismo, ¿cómo vendo la oferta? Pues ya, o sea, primero hay 3 pilares. El primero es aumentarte la visibilidad y conseguir resultados. Y eso ya es un gancho bastante más potente que el hago vídeos. La otra cosa es el tiempo. Es decir, ostras, yo voy a hacer algo en lo que tú no vas a tener que invertir tiempo. Y nosotros, de hecho, tratamos de ir con un poco el eslogan de con máximo 5 horas al mes es lo que vas a tener que invertir en contenido. Y haces una promesa. Y eso también es bastante fundamental. Y la otra, la parte de la imagen, que también para nosotros es importante porque al final nos dirigimos a un público que es más B2B, es decir, son otras empresas, no es un consumidor final, y las empresas también más tradicionales, no tanto el mundo online, le dan mucha importancia a la imagen. Entonces ya estamos tocando como 3 pilares bastante fundamentales. Respecto a un año atrás, pues esto no lo teníamos tan claro. Y estoy seguro que de aquí a un año seguramente también habrá mudado bastante la oferta porque se podrá ligar mucho más con la parte económica de no te consigo ni ahorro de tiempo ni mejor imagen, que también lo hago, sino te consigo aumentar facturación con el contenido que te hago y de una forma mucho más directa. Totalmente, totalmente. Y me gusta mucho lo que comentas de cómo va evolucionando no lo que vendes, sino la manera en la que lo vendes. Y eso va muy relacionado también con los testimonios, ¿no? El cómo tú, al inicio de tu servicio, te enfocas en darle muy buenos resultados a tus clientes y luego empiezas a poder enseñar ese trabajo, que es algo que yo le comento siempre mucho a mis clientes. Casi todos los planes que yo monto con los clientes siempre es teniendo en cuenta esa parte de testimonios. ¿Cómo vosotros empezasteis a usar esos testimonios para poder vender más? ¿Y cuánto tiempo? Porque muchas veces la gente se piensa que escalar una agencia, que si lo haces de manera correcta y eres bueno y tienes las cosas claras y estás con las personas correctas, por supuesto, pero que se tarda cierto tiempo. ¿Cómo tú recomendarías a una persona, o al menos desde tu punto de vista, empezar a firmar clientes, darles resultados y empezar a enseñar esos testimonios? Porque es algo que habéis hecho muy bien. Pues realmente si lo hemos hecho también ha sido gracias a ti, porque ha sido una de las cosas que nos ha remarcado siempre mucho. Y hay un antes y un después realmente en cómo utilizar los testimonios y en cómo utilizar los clientes como palanca de venta. Porque si antes yo he dicho que bien vendía el servicio como te hago vídeos y ya, ahora ya hemos visto que tengo como 3 palancas o 3 motivos que dar al posible cliente, pero es que hay una también muy fuerte que es el hecho de los testimonios que tengo. Yo creo que también en testimonios podemos entrar aquí como en 2 verticales. Podemos entrar en cuanto a testimonios de resultados, de decir, vale, yo tengo este cliente, le he conseguido tantos resultados, te enseño cómo lo he hecho, lo cual también te posiciona como una autoridad bastante grande. Y luego otro tipo de testimonio que también tocamos nosotros, que también lo hablamos un día, es el testimonio en el que sale el cliente hablando. Entonces, yo tener esa combinación en la parte de venta, a mí es algo que me da mucha seguridad, porque, o sea, yo sé que mi servicio me lo pueden cancelar quizá porque la otra persona no tiene el precio. Que luego también es otra cosa que podemos ver, que al final yo creo que todo el mundo lo tiene, simplemente es conseguirle hacer ver a esa persona que tiene el valor del servicio. Pero bueno, independientemente de ello, creo que es solo el precio, porque cuando empiezas a vender, una de las cosas es como las promesas que haces. Ostras, yo nunca prometo nada, pero sí que el hecho de tener unos resultados que te avalan es como que vendes mucho más tranquilo y le dices, no, mira, lo mismo que te he hecho para ti, lo que he hecho para otras personas es lo mismo que puedo hacer contigo. Y eso también cambia mucho cuando vas incorporando más clientes a la agencia y cuando, por ejemplo, me lo invento, tengo un dentista como cliente, pero yo antes ya he trabajado con otros dentistas y tengo encima un caso de éxito con el dentista. La venta va a ser mucho más probable que la termine haciendo si tengo esa casuística que si no. Pero simplemente el hecho de, yo qué sé, no tengo ningún dentista y ya tengo otros casos de éxito en otras áreas, también me da mucha autoridad frente a la venta. Total. Y es una manera de respaldar que cada parte de tu proceso tiene un sentido y funciona. Porque
mucha gente se piensa que el mostrar testimonio solo es el antes y después. ¿Dónde estaba antes y ahí dónde está ahora? Pero es que muchas veces es más el poder enseñar cómo habéis resuelto cierto problema y qué resultados ha tenido resolviendo cierto problema con esa persona que otro cliente tiene. Como por ejemplo, yo sé, te viene un cliente que te dice... pues yo quiero grabar todo el contenido y sacarlo, pero no quiero invertir nada de tiempo. Pues mira, con este mismo cliente que está en un nicho parecido a ti, nosotros le hacíamos todas las ideas, le hacíamos todos los guiones, tal, y le puedes preguntar, le puedes escribir por WhatsApp. En 3 horas al mes, él tenía todo el contenido y nunca se ha preocupado de la publicación. Entonces, ya no solo es el caso, el nicho, sino también es con qué problemas van a conectar los Totalmente. clientes potenciales. Aparte, no solo con eso, sino que hay veces que dentro del proceso de venta, es otra de las cosas que muchas veces hemos hablado tú y yo, al final siempre el objetivo de todo vendedor es intentar cerrar en la llamada, y eso es como también mi objetivo y el que todos perseguimos. Pero hay veces que no lo consigues o te dicen que no, pero no por el hecho de que te hayan dicho que no, tienes que descartar a ese lead, porque el otro día lo hablábamos, si inviertes en publicidad tú ya has pagado por ese lead, pero si lo haces de forma orgánica, tú ya tienes unos datos que tu competencia no tiene. Total. Y te aseguro, porque me ha pasado muchas veces, para quien lo esté viendo, te aseguro que si la otra persona te dice que no te diga que, o sea, que te diga que no ahora no significa que no te vaya a comprar en un futuro. Entonces, también creo que los testimonios, ya sea caso de éxito o entrevista con un cliente, también te pueden servir mucho para nutrir a ese lead, porque vale, te dice que no en una llamada, pero tú lo vuelves a contactar al cabo de 2 días, de una semana, le mandas la entrevista, oye, mírate, misma persona que tú, misma situación, de un nicho distinto, mira dónde estaba ahora y dónde estaba antes y dónde está ahora. Y no lo digo yo, te lo dice él mismo. Otro vídeo ligando pues el dolor de tu cliente con el beneficio que tú le puedas aportar con tu servicio. Y eso al final es algo que cambia por completo el proceso de venta. Total. Y lo dejaremos por aquí. O sea, ellos han empezado a subir contenido de YouTube haciendo entrevistas con sus clientes, que eso es algo que es brutal porque cuando te viene un cliente y puede acceder y entrar a ver todos esos testimonios antes de la llamada, ya va con una convicción que es de otro nivel, ¿no? Y como tú dices, aunque en esa llamada no entre, va a acabar entrando porque ha podido consumir todo lo que necesitaba para comprar. Y enlazado a esto, a vuestro punto actual, ¿en qué punto está actualmente la agencia? ¿Y cuáles son los planes para llegar al siguiente nivel? Y si puedes comentar un poquito los objetivos que tenéis para este año. Al final, un objetivo siempre como muy claro y muy medible que todo el mundo siempre tiene, yo creo que es la facturación. Nosotros el año pasado, o cuando empezamos, era como, no, tenemos que conseguir 30.000 euros de facturación o 40.000 o lo que sea, ¿no? Y dices, ostras, parece muy fácil al principio. Luego empiezas con la operativa y con los problemas del día a día y vas alternando captación, servicio, y dices, no era tan fácil llegar a esa facturación que nos habíamos fijado. La meta realmente está de este año en tratar de llegar a los 50.000 mensuales. Entonces, veremos dentro del camino cómo lo conseguimos. ¿Cómo lo tenemos planificado ahora? Que puede cambiar, porque al final es algo que cambia diariamente. Pues en ir delegando, aunque no me gusta mucho decir esta palabra porque parece como que delegar es como tiro el trabajo y ya lo se encarga otra persona. Yo no lo veo así, sino es montar un equipo que forme parte, o sea, que se sienta parte del equipo, que se sienta parte de la agencia, que lo viva como suyo y tratar de sacar expertos dentro de cada área, ¿no? Y algo que, por ejemplo, nos ha cambiado muchísimo respecto al año pasado, es que el año pasado estábamos nosotros solos y ahora mismo pues cada vez vamos siendo más. Pues, ostras, antes únicamente teníamos equipo de edición, vale, estaba como estaba el equipo de edición, ahora está en un estado mucho mejor. También hemos incorporado una persona que nos ayuda en la parte de guiones y tenemos el departamento de guiones, otra persona nos ayuda en la parte de grabación y, ostras, va creciendo en esa parte y cada vez te va saliendo un poco más del servicio, ¿no? Yo centrándome más en la captación, mi hermano centrándose más en la forma de coordinar el servicio. Y esto es algo que sin duda te ayuda muchísimo. También hay otros problemas que luego, si quieres, podemos entrar, pero te ayuda muchísimo a ir creciendo. Y eso es un poco el objetivo, la forma de que tratamos de llegar a eso. Y ahora que habéis podido hacer esta evolución, ¿qué consejo le darías a una persona que está en la misma situación que estabais hace un año? Ya no tan solo a nivel de negocio, sino también a nivel de con qué mentalidad debe adoptar el solucionar problemas y si recomiendas a esa persona, que es algo que venía bastante incluido con el qué pasó después de esa sesión, el si deberían contratar a alguien para ir más rápido con este proceso. A ver, al final hay una frase ahora mismo, no me acabo de acordar muy bien cómo es, pero era como que si vas solo llegas más rápido, si vas acompañado llegas más lejos. Y yo creo que es verdad, pero si vas acompañado y vas asesorado de una buena persona al lado, creo que también llegas de una forma mucho más rápida al objetivo, porque algo que me he dado yo cuenta en este tiempo es que
al final era prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y ostras, cuando empezamos a poderlo hablar contigo, a que nos ayudabas activamente a mejorar, era como, ostras, en una charla de media hora, de una hora, la visión te cambia por completo, te cambia por completo. Y dices, pues ostras, eso para mí es algo que me ha ayudado muchísimo. ¿Qué cambios para que la gente lo tangibilice un poquito más? ¿Qué cambio de mentalidad has podido tener después de una sesión? No es como muy justo poderlo decir, porque puede parecer como muy simple, pero al final hay ciertos consejos que y también quiero que esto quien lo esté viendo lo entienda, es decir, puede ser que cuando tú estés emprendiendo, cuando tú estás en el día a día, estás ofuscado, y a mí me pasa, hace una semana yo estaba, ofuscado, no veía ciertas soluciones, cosas que puedan parecer obvias, y me acuerdo que, pues, que fue hace 3 días, estuvimos hablando, es media hora y dices, ostras, tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí. Y son cosas muy simples, pero son cosas muy reveladoras que si las aplicas te hacen un cambio tremendo. Por ejemplo, hace un año yo me acuerdo que no estaba como tan separado entre mi hermano y yo, y hacíamos los dos un poco de todo, ¿no? Y al final te das cuenta que no acabas haciendo nada, o sea, no eres eficiente. Y eso es un error muy importante, porque al final la eficiencia creo que es algo que se valora muchísimo. Luego la parte de priorizarte a ti mismo. También el hecho de poder dividir las tareas también nos ha permitido poder abarcar muchas más cosas. Por ejemplo, si mi hermano solo se enfoca a clientes, yo me puedo enfocar al contenido de la agencia, que era algo que no sé si quien lo pueda estar viendo le ha pasado, pero por ejemplo, hay un dicho, me acuerdo mucho en el instituto, que era en casa de herrero, cuchillo de palo. Y es verdad, o sea, ¿cómo puede ser yo una agencia de creación de contenido que el contenido de mi agencia no esté saliendo? Y era una realidad, no estaba saliendo. Me acuerdo que el año pasado publicamos como el último vídeo en julio y fue, no te exagero, hasta quizá enero del año siguiente que no publicamos ni un vídeo, historias tampoco, y dices, joder, al final, ¿cómo pretendes estar en boca de todos? Y me acuerdo que fue una cosa muy simple que también nos dijiste tú Es que hay una cosa que a la gente le debe quedar claro, que es, si tú tienes una agencia de contenido, debes hacer contenido. Y me da igual que tengas muchos clientes y me da igual que tengas muchos problemas, búscate la manera, pero ¿cómo? Es el mismo ejemplo de siempre, ¿no? ¿Le vas a comprar a un entrenador que está gordo? Claro. No, porque estás viendo que no se lo sabe aplicar con su caso. Entonces, lo primero en lo que vas a pensar es, si no lo sabe aplicar para él, ¿cómo me lo va a aplicar a mí? Y esto es un cambio de chip que sí, que cuesta, y evidentemente es uno de los principales motivos por los que expertos en contenido me contratan, para tener un punto de vista externo y que una persona con experiencia dentro del sector le haga su estrategia y le dé la dirección clara. Pero hay una parte que es la ejecución, y la ejecución no te la va a hacer nadie. Por mucho que la estrategia te la haga otro, ¿cómo vas a estar tú como agencia de contenido contratando a otra agencia para que te lleve tu contenido? Es que no tiene ningún sentido. Ningún tipo de sentido. Y hay que poner como ese compromiso por parte de uno mismo, de decir, no, lo debo hacer, y es que no hay otra. Por ejemplo, las historias. Las historias yo creo que es algo que a todo el mundo siempre le da como cierta pereza de poder hacer, porque al final es que son 24 horas, luego se esfuman y es como, las tengo que volver a hacer. Y vale la pena, porque a mí me ha pasado de empezar de forma constante y disciplinada con el contenido y, ostras, muchos leads que yo veía que me seguían, gracias al hecho de estar subiendo historias, luego han acabado agendando reunión conmigo. Y al principio es frustrante porque me acuerdo que empezábamos a subir historias después de todo ese receso de tiempo, de junio a enero a febrero, y no las veía nadie las historias, las veían nada, 50, 60 personas, una cuenta de 1000 seguidores, y digo, hostia, ¿cómo puede ser? Y lo frustrante de todo es que las subes y dices, quizá mañana cambia, ¿no? Mañana las verán 51, 52, pero cuando lleves un mes, pues no sé, ahora las historias nos las ven muchas más personas. Gracias al hecho de estar subiendo historias, genero conversaciones, luego me lo puedo llevar a agenda, estoy generando negocio. Es un juego, mucha gente lo ve como muy transaccional, de subo una historia, me responden a un CTA, me compran, pero yo lo veo, de hecho no sé quién lo dijo, me encantó esa frase de historia que te ve una persona, cada secuencia, cada historia que te ve una persona es un 1% más de probabilidades de que te compre. Claro. Porque al final te está viendo todo el rato, le estás tocando los dolores, le estás tocando los deseos, estás rompiéndole creencias, te están viendo constantemente, por lo tanto, cuando tengan el problema que tú les resuelves, te van a recordar, y es mucho más probable que te agenden llamada. Es un juego a medio plazo. Y la mentalidad cambia por completo, porque yo, respecto a hace un año atrás, ahora estamos en julio, un año atrás sí que han cambiado mucho las cosas, pero te diría, ahora estamos en julio de 2026. Septiembre, octubre de 2025, nosotros ya teníamos bastantes clientes, similares a los que tenemos, o sea, ahora más, pero ya teníamos bastante actividad. La diferencia era que no lo subíamos.
Y después de estar subiendo historias, también de crecer en clientes, en facturación, en todo, ostras, ahora me encuentro con la gente y el primer comentario es como, ostras, estáis a tope. Y digo, bueno, estoy a tope porque lo estoy enseñando, pero yo llevo meses a tope. Simplemente ahora lo estoy viendo y ahora piensas en mí y cuando me ves dices, ostras, estás a tope. O ya hablaremos respecto a la creación de contenido porque me interesa para mi negocio. Y dices, joder, al final con un simple consejo que me puedas dar de sube historias, me cambia por completo. Sí se ejecuta. Si se ejecuta, claro. Claro, totalmente. No, y aparte, y ya no solo es por que mucha gente se piensa que, como digo, que todo es súper transaccional. En el marketing y cuando creamos marca, no todo es de respuesta directa. Muchas veces es de, a lo mejor la persona me ve una historia, piensa en alguien que pueda necesitar mi servicio y me manda un referido. Y de Totalmente. repente te llega un cliente que te paga muy bien y que es cliente top. ¿Por qué? Porque te has estado pegando el trabajo sin que te trajera un retorno tan directo. Que evidentemente, pues ahí se tiene que ir intercalando, ¿no? Buenos CTAs, se tiene que ir metiendo nutrición, se tiene que montar un buen calendario, idealmente, pero simplemente con empezar a subir, y es que se nota un cambio Bueno, al gigante. final, lo que es muy importante, que antes me habías preguntado por algún consejo que podamos dar a alguna persona, yo creo que es importante lidiar con la frustración. Y la frustración en varios campos. En el mío, por ejemplo, es en la venta. Pero, por ejemplo, en el fulfillment yo creo que es lo mismo. Al final, cuando tú planificas una estrategia para conseguir ese vídeo viral que todo el mundo persigue, ostras, quizá no te funcione el primero, quizá no te funcione el segundo, pero aprende a lidiar con esa frustración porque al final el contenido es un juego de largo plazo y lo mismo que le dices tú al cliente para tranquilizarlo cuando no llegan los resultados es lo mismo que te tienes que aplicar tú. Es decir, ostras, quizá he subido un vídeo, no ha tenido impacto, una historia, subo otro, subo otro, subo otro y al final acaba teniendo un impacto. En la parte de ventas, lo mismo, aprender a lidiar con ese no, que es muy fácil de decir, pero es difícil de interiorizar. Y el otro día miraba un vídeo, no sé si era Alex Hormozzi, que decía, ostras, que al final una venta muchas veces se acaba produciendo a partir de, creo que es el séptimo follow-up o algo así, que realmente es una barbaridad. Sí. Y nosotros a la que nos dicen el primero que no o no nos contestan un mensaje, dice, bueno, lead no válido. No, ¿cómo que no válido? Sigue ahí aguantando. Totalmente. Y esas cosas, pues son al final consejos que cuando estás solo y ofuscado no las piensas, pero cuando tienes una persona al lado como tú que te va guiando, que te va diciendo, bueno, calma, estás haciendo las cosas bien, ves por aquí, ves por ahí, porque yo ya he pasado por esa situación, te da mucha claridad. Y esa frustración, ¿cómo tú resuelves esa frustración o esa comparación constante con gente que está haciendo más dinero, con gente que le está yendo mejor? Porque eso es lo que enseñan. Luego todo el mundo tiene momentos de frustración y sobre todo emprendiendo, en donde entras a Instagram y ves que a todo el mundo le va increíble y que todo el mundo solo le pasan cosas buenas y tiene buenos resultados. Y dices, joder, yo me lo estoy aquí partiendo la espalda también, no estoy subiendo tantas cosas buenas y tengo 10 veces más problemas que todo el mundo. ¿Cómo tú lidias con esa comparación o con esa frustración y cómo ha ido evolucionando eso? Es complejo porque no creo que haya una solución al respecto. Yo creo que mucha parte de esa frustración también toca un ámbito que va muy relacionado con el emprendimiento, que es el desarrollo personal. Y al final, pues cada uno lo gestiona a su manera. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me va muy bien, que es el deporte. Me ayuda muchísimo a, ostras, no pienso bien, me voy a correr, me voy al gimnasio, me voy no sé dónde, como que vuelvo renovado. Pero luego al final nada de eso cambia si tú no pones el trabajo. Y tú tienes que luego sentarte, si ves que están yendo mal las cosas, rediseñarlas y repensarlas para que vayan bien, pero sobre todo accionar, porque dices, vale, sí, a esa persona le está yendo mejor que yo, pero ¿por qué? Yo puedo enseñar a mi nivel, en el punto en el que estoy ahora, puedo enseñar ciertas cosas. Quizá no puedo enseñar un vídeo de 10 millones porque no lo tengo, pero si tengo un vídeo de 200.000 visitas, ¿por qué no puedo subirlo? O uno de 50.000 visitas, porque estoy seguro que habrá otra persona que dirá, ostras, pues trabajan bien. Pues 50.000 visitas es mucha gente y si son las correctas, te Correcto. puede traer clientes. Correcto, pero a veces parece que nos obsesionamos con como esos números grandes sin filtrar por no cantidad sino calidad y al final, por ejemplo, en contenido es algo primordial, Total. en tener las visitas cualificadas del público que te quiere comprar y es aplicable tanto al cliente como en ti. Es decir, si yo tengo un vídeo que me lo ven 2.000, 3.000 personas de mi agencia, pues me puede parecer poco, pero si son 2.000, 3.000 personas que son dueños de negocios, pues apaga y vámonos. O sea, yo ya estoy contento, ¿sabes? Total, totalmente. Muy bien, Rosé. ¿Y algún último mensaje que quieras dejar a la gente a modo de consejo, a modo de motivación o a modo de recomendación? Te cedo la última palabra del podcast y nada. Y muchas gracias por invitarme aquí a tu casa, a donde grabamos la entrevista Sí. hace un año ya.
¿Cuál sería ese último mensaje que le dejarías Yo a la como gente? consejo, algo que para mí está siendo muy revelador y para mi hermano también cuando hablamos es sobre todo, no sé si la persona que lo pueda estar viendo tiene un equipo, tiene un socio, está solo. Si tiene un equipo o un socio sí que le diría que haya mucha comunicación. Yo tengo la suerte que es mi hermano, que es como si fuese una segunda copia de mí y en eso estoy súper tranquilo y sé que vamos los dos a la una, pero independientemente de estar con un socio o estar solo, yo sí que diría que confíe la gente en el largo plazo. En el sentido, no confiar por confiar sin accionar, sino tipo, tú trabaja duro, tú haz las cosas a tu manera, pero confía en el largo plazo, porque la vida, o sea, puede cambiar todo muy rápido. Yo hace un año no estaba en la situación en la que estoy ahora y seguramente de aquí a un año esté en una situación mejor a la de ahora, ¿no? Entonces yo creo que confiar en el largo plazo y saberte rodear de las personas correctas. En nuestro caso, yo te lo he dicho siempre muchas veces y no es porque esté la cámara, yo me siento muy agradecido y afortunado de poder haber tenido estas charlas contigo, de que nos hayas podido seguir y que al final también me hace mucha ilusión poder estar aquí y hace un año también, porque si empezamos a emprender mi hermano y yo fue por ti, ¿no? Y el hecho de que hayamos podido empezar, que empiezas a testear solo, que solo tienes tus dudas, te la pegas y luego le hablas a una persona que ha pasado por lo mismo que tú y te puede ayudar directamente y activamente, es algo que te cambia por completo porque te hace avanzar mucho más rápido. Te hace avanzar más rápido y equivocarte menos y no vayas por aquí, ves por ahí que irás antes y lo haces y afirmativamente pasa eso y dices, ostras, pues voy a hacerle más caso, ¿no? Claro, o que muchas veces te pegas el mismo error que yo ya te he dicho que no hagas y te lo digo la segunda vez y dices, ah, sí, pues era verdad. Yo me acuerdo un día que dijiste, no, especializaros y no hagáis, no me acuerdo ahora exactamente qué fue, pero me acuerdo que me dijiste una cosa y no te hice caso. Y me acuerdo que al cabo de un mes fue como ya lo había probado 2 o 3 veces y digo, que no me salgo. Me dijiste, prueba lo otro, lo que ya te dije hace un mes. Lo pruebo y digo, hostia, tienes razón, voy por aquí. Y como digo, son cosas simples que cuando estás en el día a día, en la operativa, no te das cuenta. Y una persona externa lo ve, una persona que ha pasado por tu situación, y dice, mira, ves por aquí, ves por allá, y acabas acertando si le haces caso. Y en eso que súper agradecido y contento. Y con ganas de poderlo grabar de aquí un año. Top. Brutal, Roger. Muchas gracias.